¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas a todos mis queridísimos Paleontologists in Training. Hoy os vengo a traer la siguiente reseña, la tercera reseña ya de mis vídeos de Prehistoric Planet. Y bueno, antes de empezar nada quisiera disculparme por si me veis gotear un poquito, pero es que las calores que están haciendo este mes de julio aquí es horrible y además con el foco voy a sufrir. Pero espero que merezca la pena y que os guste mucho esta reseña. Bien, pues esta tercera entrega de los documentales de Prehistoric Planet se titula Freshwater, lo cual significa que nos vamos a dedicar a descubrir los diferentes dinosaurios y otros animales que vivían anexos al agua dulce en el Cretácico tardío. Pues bien, nos encontramos en primer lugar en un cañón, el cual nos dicen que se ha formado durante miles de años, millones de años por un río, sobre el cual están volando unos pterosaurios, y a pesar de que no nos especifican el lugar en el que se ha formado este cañón, deducimos por la fauna que vamos a ver a continuación que seguramente sea algún cañón perteneciente a Asia. Por tanto, siento decepcionaros si os digo que no he buscado información sobre el río ni el cañón porque literalmente pues no se especifica y no sabemos cuáles son. Y bien, pues yendo a saco paco, estamos viendo una especie de colonia de pterosaurios, los cuales no se especifican tampoco, no tengo ni idea de qué especie son, la verdad. Y estos pterosaurios no especificados están siendo cazados por un grupo de velociraptores, los cuales ya describí en el vídeo anterior, así que hoy no voy a ir tan al detalle. Lo que sí me gustaría comentaros es que en este capítulo especialmente me gustaría resaltar que los diseños de los velociraptores, como vemos un grupo completo que están como actuando conjuntamente, podemos ver ciertos detalles que se han hecho de estos diseños y me gusta muchísimo que especifiquen que este grupo que está cazando son 3 velociraptores, de los cuales son 2 machos y una hembra. ¿Y por qué me gusta tanto que especifiquen esto? Pues bien, porque encontramos, o por lo menos a mi parecer es así, una especie de dimorfismo sexual dentro de la especie en este documental. Puesto que, como podemos ver, los velociraptores machos son como con un plumaje así de color rojizo, y la hembra de velociraptor es de un color más grisáceo, con plumas blancas. Por si os interesa el tema de las plumas en los velociraptores, os he dejado un artículo, puesto que no solo me fijo en el dimorfismo sexual, sino también en el comentario que hace David Attenborough sobre que las plumas les daban cierta agilidad en los acantilados, lo cual me parece muy correcto, es muy posible, dado que actualmente algunas aves de mucho peso, como los buitres, por ejemplo, utilizan las plumas como una especie de paracaídas o de método para ser más ligeros. Y aparte de todo esto, volviendo al dimorfismo sexual, el hecho de que los machos sean de un color más vivo que las hembras me parece también muy acertado, dado que los pájaros en general, en los pájaros actuales, eso pasa. Ahora comentando un poco más lo que viene a ser el contexto de la escena, me parece que está muy currado a nivel social. En la escena observamos que esta caza que se está llevando a cabo entre estos 3 miembros de un grupo de velociraptores, tenemos que la hembra es una especie de prioridad a la hora de comer y que los machos están allí como para ayudarla a que lo consiga. Esto me parece muy interesante, dado que hay varios grupos de mamíferos y de aves. De hecho, se ha sugerido que el ser humano en sus orígenes también podría pertenecer a este tipo de sociedad. Vemos que esto podría estar representando un tipo de sociedad llamado multimale. La sociedad multimale lo que representa es un grupo en el cual cada hembra tiene relaciones sexuales con diferentes machos, de hecho con la mayor cantidad de machos posibles dentro de su grupo, para que todos los machos aporten por igual a la descendencia de todas las hembras. Es decir, estaríamos hablando de una sociedad en la cual hay seguramente tal vez menos hembras que machos dentro del grupo o una proporción similar, y dado que estas hembras se relacionan por igual con la mayoría de machos, ninguno de los machos sabe exactamente cuáles son sus crías verdaderas, así que no aportará más a unas ni a otras, sino que todos colaborarán en común. Y bueno, poco más que decir aparte de esta curiosidad que me gustaría comentaros fuera del documental, aparte de que me parece una escena espectacular, súper bien montada como nos tiene ya acostumbrados este documental, que es visualmente espectacularmente bonito. Una vez pasada esta escena de caza entre los velociraptores, David Attenborough hace un comentario que me parece digno de mención. Y es que básicamente nos comenta que durante el Cretácico tardío las temperaturas globales de la Tierra eran más elevadas que en la actualidad. Y no solo eso, sino que también nos comenta que se daban varios episodios más pronunciados que actualmente de lluvias torrenciales. He buscado más información sobre este tema y he descubierto que, en efecto, durante el Cretácico en general, las temperaturas en la Tierra eran más elevadas, dado que la atmósfera tenía más moléculas de CO2.
Por tanto, esto contribuía a que hubiera más efecto invernadero. Pero tampoco quiero profundizar mucho en este tema porque no se habla tanto en el documental, simplemente quería hacer una mención, aunque me gustaría mucho hacer un vídeo en concreto sobre la temperatura global que había durante este periodo, y si os gustaría verlo, pues dejadmelo en los comentarios. El tema de los episodios de lluvias torrenciales más fuertes también es interesante comentarlo, dado que hoy en día nos está pasando algo parecido. El ser humano ha enviado tanto CO2 a la atmósfera que estaba retenido desde hacía millones de años bajo tierra, que actualmente las proporciones de CO2 en la atmósfera están subiendo cada vez más, y eso no hace que haya, por ejemplo, más huracanes, que de hecho es lo que la mayoría piensa, sino que lo que hace es que estos episodios de lluvias torrenciales, de huracanes, todo tipo de episodios atmosféricos, entre comillas, catastróficos, catástrofes, ¿cómo es? ¿Ves? No se vuelvan más abundantes, sino cada vez más catastróficos. Es decir, no hay mayor número de ellos, sino que cada vez tienen más fuerza. Por tanto, y de nuestro propio contexto actual, podemos deducir que en aquel momento también el tema de catástrofes climáticas estaba como bastante generalizado en el planeta. Bien, la siguiente escena en la que aparece un dinosaurio vemos al tan conocidísimo Tiranosaurio Rex. Y en esta escena que nos presenta el documental vemos a un Tiranosaurio Rex macho, adulto, enorme, repleto de heridas, comiéndose su rico triceratops del mediodía. El Tyrannosaurus, como sus dimensiones y todo esto, es una especie que ya comenté en el vídeo anterior, así que no la voy a comentar. Y el triceratops es una especie que comentaré, si no en el siguiente, en el quinto vídeo. Lo que sí que me gustaría comentar es que de este Tyrannosaurus enorme, toda esta cantidad de heridas la hayan puesto como parte de otra evidencia más, otra evidencia científica dentro de este documental. Y es que sí, en efecto, hay varios cadáveres de tiranosaurio que estaban repletos de marcas en los huesos de heridas, de peleas que habían tenido con otros animales. Y de hecho, la mayoría de estas marcas de heridas presentaban curación. Lo que significa que estos animales eran unos animales muy peleones, pero también muy resistentes. Bien, después de esta escena en la que este bonito tiranosaurio se está comiendo su rico triceratops, vemos que el pobre, ya un poco cansado seguramente de la caza o de lo que sea, se va a beber a un río. Y cuando llega a beber a un río ve que se acerca otro Tyrannosaurus. Pero no preocuparse, que este Tyrannosaurus tiene más ganas de hacer el amor que la guerra. En efecto, el ejemplar de Tyrannosaurus que se acerca también a beber al río es una hembra. Y lo que vemos en esta escena, que también me parece curioso y digno de comentar, es que el Tyrannosaurus macho, protagonista de la escena, levanta así la cabeza y vemos que en la papada tiene una especie de color rojizo, lo cual en efecto es una licencia creativa, pero no me parece muy descabellada, dado que muchas aves, incluso mamíferos, tienen esta capacidad de tener distintos colores cuando están en celo o lo que sea, y además el hecho de que levante así la cabeza es como un gesto de vulnerabilidad, como decir, no quiero pelea, ¿vale? Vamos a ser amigos. Aparte de esto, también me gustaría comentar algo muy interesante del diseño del tiranosaurio en este episodio, y es que, chicos y chicas, le han hecho un pedazo de mandibulote, si os fijáis, o sea, tiene una musculatura aquí, el dibujo, la animación, que la verdad me parece espectacular y muy realista. Por ejemplo, si nos fijamos en otros diseños de Tyrannosaurus como el de Jurassic Park mismamente, esta carne, esta musculatura de la mandíbula inferior no se ve muy resaltada precisamente. Es decir, estéticamente se ve una cara de dinosaurio bonita, aterradora, interesante, pero no es para nada realista si tenemos en cuenta la fuerza de mordida que tenía un tiranosaurio. Os he dejado abajo en la caja de descripción un artículo en el cual podéis ver la fuerza en newtons que tiene la mordida de un tiranosaurio, y la verdad es que es bastante alta. Así que no sería ni mucho menos raro que este animal tuviera esa cantidad de carne en la mandíbula inferior para poder pegar esos pedazos de bocados que tenía que pegar para comerse triceratops y cadáveres de dinosaurios gigantescos y con una piel más dura que una piedra. Y bueno, después de haber hecho este pequeño comentario para tener en cuenta esta curiosidad científica, vemos que nuestro protagonista de la escena y nuestra protagonista de la escena tienen un encuentro romántico precioso en general, y le da un final de escena pues toque ahí high level. Pues bien, en la siguiente escena nos presentan un nuevo animal, un nuevo dinosaurio. Y este, señoras y señores, es un dinosaurio especial para mí, personalmente, dado que lo descubrí hace relativamente poco, hará cuestión de 2 años. Gracias a un documental que os recomiendo mucho, que se titula En tiempo de dinosaurios, y es, si no me equivoco, de Movistar TV. Así que si tenéis la oportunidad de verlo y tenéis Movistar TV, por favor, miradlo, porque ahí hacen mucho más hincapié en la siguiente especie. Deinocheirus mirificus.
El Deinocheirus es un ornitomimosaurio, es decir, es de la familia de los Gallimimus y de los Archaeornithomimos y todos estos. El Deinocheirus creo que está bien ubicado en lo que es el tiempo dentro del documental, dentro del Cretácico tardío, pero a pesar de esto y a pesar de que lo hayan separado en diferentes escenas, este dinosaurio no convivió con el Tyrannosaurus, dado que el Deinocheirus se estima que vivió entre los 71 y los 69 millones de años y el Tyrannosaurus vivió entre los 68 y los 66 millones de años, así que hay ahí 1 millón de años de diferencia entre los dos dinosaurios. Bien, en el documental también nos especifican que este dinosaurio, a pesar de que, aparte de no convivir temporalmente con el tiranosaurio, tampoco convivió en la zona en la que vivían, nos dice que el Deinocheirus es más grande que un tiranosaurio, y de hecho así era. De longitud medía unos 11 metros y pesaba entre 6 y 7 toneladas. Bien, este dinosaurio nos lo ponen como una especie de animal semiacuático que está como viviendo constantemente metido en el agua de un río, comiéndose las plantas que hay por ahí, plantas blanditas y todo esto. Y me parece que no está del todo mal respaldado, dado que esa forma de pico de pato puede servir tanto como para arrancar hierba, o sea, como para arrancar pasto, como para arrancar plantas blandas, acuáticas, puede ser bastante útil. Además, también en el documental comentan que sus largos brazos, que de hecho era uno de los dinosaurios con los brazos más largos, entrando dentro de la categoría casi del Therizinosaurus, le podrían servir tal vez para llegar a esas plantas que había bajo el agua y poderlas alcanzar para comérselas mejor, ahí con unos espaguetis de algas. Así que en general no me parece una licencia creativa muy loca, por así decirlo, en decir que este animal, el Deinocheirus, fuera una especie de animal semiacuático. No me parece para nada descabellado y es muy interesante. Además, al final de la escena vemos que este pobre Deinocheirus está sufriendo por culpa de los mosquitos que le están picando por todas partes. Y es muy graciosa una escena gracias también a la banda sonora de Hans Zimmer, que vemos al pobre Deinocheirus ahí rascándose contra un árbol muerto. Pues bien, en la siguiente escena, después de ver al Deinocheirus, nos vamos a Sudáfrica. Y allí nos encontramos con mi pterosaurio favorito, el Quetzalcoatlus northropi. El Quetzalcoatlus northropi encaja perfectamente con la temporalidad del documental, dado que es exactamente de la misma época que el tiranosaurio. Y bueno, vemos a una hembra de esta especie que lo que está intentando buscar es un lugar para poder anidar. De hecho, en el documental nos explican que este animal, por lo grande que era, necesitaba anidar en el suelo. Y como os he dejado abajo en la caja de descripción, veréis que es una idea bastante coherente la de que este animal anidara cerca de orillas de ríos o pantanos, puesto que se han encontrado restos de nidos de Quetzalcoatlus y restos del pterosaurio en sí cerca de lo que vienen a ser coladas, o sea, el desbordamiento de estos ríos, zonas de desbordamiento de estos ríos. En esos sedimentos se han encontrado ejemplares de esta especie y nidos de esta especie. El Quetzalcoatlus es una especie curiosa y dado que no la he comentado en otros episodios la voy a comentar aquí, puesto que en principio por esta pedazo de cabeza de aznárquido que tenía, que como ya os expliqué en otros episodios, los aznárquidos tenían una cabeza muy grande en proporción a su cuerpo, se le estimó de primeras que podía llegar a medir de envergadura unos 21 metros. Esto es, sin embargo, un error, dado que por aquel momento todavía no se había encontrado más aznárquidos de este tipo. Y actualmente la envergadura de este reptil volador, teniendo en cuenta las proporciones de esta familia de animales, se estima entre unos 11-12 metros. Aún así, teniendo en cuenta esta gran envergadura, no pesaba mucho, dado que era un animal volador, y pesaba pues entre unos 70 y 80 kilos, más o menos como un hombre de nuestra especie. Por eso hay una cosa que me parece particularmente curiosa dentro de lo que comentan de esta especie en el documental. Como os he dicho antes, esta madre de pterosaurio está buscando un lugar donde anidar y nos explica que los huevos los va poniendo cada X tiempo, lo cual no me voy a meter ahí, dado que hay especies que sí que pueden hacerlo, otras especies que no lo hacen. Pero, claro, no me voy a meter específicamente en aves, dado que este animal pues no es un ave, es un reptil volador, no se parece tanto como los dinosaurios. Pero en lo que sí que me voy a meter es que nos explican que los huevos, cada huevo que pone esta hembra pesa unos 12 kilos. Sinceramente, me parece un poco descabellado que un huevo pese 12 kilos. En esta parte me hice un poco el lío y se me olvidó deciros que había investigado sobre el peso de los huevos de avestruz, teniendo en cuenta que las avestruces pesan 100 kilos o algo más de 100 kilos las hembras, y que los huevos en realidad pesan solo
entre 1 y 2 kilos y medio, así que realmente creo que es una exageración ponerle 12 kilos a un reptil volador que pesa solo 80 kilos. Ya está. Gracias. Dentro de esta misma escena, para hilarlo todo un poco junto, la madre pterosaurio, precisamente por este pedazo de esfuerzo que está haciendo para tener tantos nutrientes, para crear los huevos, para ponerlos, para cuidarlos y no poder cazar ni nada, pues necesita irse a comer. Y mientras ella se va y deja el nido sin vigilancia, viene otra madre de Quetzalcoatlus y destroza el nido. Destroza el nido precisamente porque ella también está buscando un lugar donde anidar y claro, pues quiere quedarse con el lugar donde anidar y aparte se come los huevos que tienen muchos nutrientes y a ella, que también necesita poner, pues le van a ir muy bien. Pero claro, nuestra madre de Quetzalcoatlus llega, se encuentra con el percal, que solo le quedan 3 crías vivas y se pelea con la otra madre, consiguiendo echarla del lugar de su anidación y ella se queda allí para cuidar a las 3 crías que le quedan. En la siguiente escena nos encontramos con un dinosaurio muy curioso, el cual yo no conocía y que me ha presentado este documental, que es el Maxicasaurus knopfleri. El Maxicasaurus pertenece a la familia de los abelisáuridos, es decir, que pertenece a la misma familia que los Carnotaurus. Pero por supuesto es una especie mucho más especializada, dado que supongo que tendrá algo que ver que viva en Madagascar. Todos sabemos que el tema este de vivir en islas que llevan mucho tiempo siendo islas, pues hace que salgan cosas raras en la evolución o que salgan especializaciones que en el resto de continentes no existen. Y de hecho el Maxicasaurus tiene una especie de adaptación extraña, porque ya lo veréis en la siguiente imagen que os voy a colocar. Como habéis podido ver, tiene una especie de dientes así sobresalientes, que seguramente le hubieran servido para lo que nos comenta el documental. El Maxicasaurus no voy a entrar en que sea un animal del Cretácico superior porque ya me he cansado de que me metan animales que no convivieron con el resto de animales del documental, así que ya no voy a decir nada. Pero bueno, en todo caso nos lo ubican a las orillas de un río, a esta señora Maxicasaurus. Y nos muestran que estos dientes de forma extraña, así como picudos, como metidos hacia adentro, le sirven en efecto para cazar cangrejos. Y yo, a pesar de que no lo dicen en el documental, me atrevería a decir que seguramente sea una adaptación a la pesca. Es decir, que es muy probable que este animal viviera en estas zonas de ríos o cerca de la costa. El Maxicasaurus, como casi siempre en este tipo de animales, era un animal que realmente era bajito, pero muy largo, aunque la mitad del bicho era cola. En el documental nos comentan que la hembra que aparece mide 1,82 m más o menos de largo, aunque podían llegar hasta los 2 metros. Y esto, teniendo en cuenta que era el ejemplar adulto, vemos también que esta señora Maxicasaurus tiene 3 crías que dicen que miden unos 10 centímetros, lo cual es muy posible, dado que los huevos en general, tanto de dinosaurios como aves, suelen ser pequeñitos y las crías cuando nacen son bastante más pequeñas que los padres. Pues bien, esta mamá Maxicasaurus está vigilando a sus 3 pequeños que están aprendiendo a cazar con ella, pero desgraciadamente una de sus 3 crías se escapa y de repente aparece un nuevo animal, que no es un dinosaurio pero da mucho yuyu. Este nuevo animal que aparece es un Belcebufo ampiga. El Belcebufo es una especie de rana, un anuro, el cual también vivió en Madagascar pero en el Cretácico tardío. El Belcebufo era una pedazo de rana, para que os hagáis una idea, que medía entre 40 y 50 centímetros, o sea, era medio metro de rana, y que además pesaba entre 4 y 5 kilos. Y sí, efectivamente, como muchos os estáis temiendo y como se ve en el documental, este animal, el Belcebufo, cazaba pequeños dinosaurios. Así que, como era de esperar, en el documental una de las pequeñas crías de Maxicasaurus se aleja y el Belcebufo hace ñacapatrá. Y adiós, cría. En el documental también se nos menciona una cosa curiosa, aparte dentro de este hecho trágico, si me queréis dejar que os alegre un poquito el día con un dato, nos comentan que este animal, el Belcebufo, ya no necesitará comer en un mes. Y vosotros vais a decir, vamos a ver, si hemos visto que el Belcebufo mide medio metro y que hemos cazado una cría de 10 centímetros, ¿cómo no va a necesitar comer en un mes la criatura? Eso se la queda en una muela, si las tuviera. Y aquí es donde quería venir yo, dado que os quiero comentar un dato muy curioso sobre las ranas y sobre otros animales. Sobre todo se queda la cosa entre anfibios y reptiles. Hoy en día se ha observado que los anfibios tienen una enorme capacidad para poder regular su metabolismo y sobre todo para poder sobrevivir en condiciones extremas durante bastante tiempo. De hecho, en concretamente unas 4 especies de ranas, aunque se creen que pueden haber más, del hemisferio norte sobre todo, se ha observado que gracias a una especie de proceso osmótico en el cual llenan sus tejidos con sales y con cuerpos de condensación,
Las ranas y otros animales durante los meses de invierno tienen la capacidad de congelar hasta un 65% del agua que hay en sus cuerpos. Así pues, permanecen en una especie de muerte clínica por congelación durante los meses de invierno y luego en primavera, como por arte de magia, reviven, resucitan y vuelven a comer y a seguir con su vida. Esto me parece tremendamente interesante y por tanto no me parece para nada una licencia creativa el decir que el belcebufo no necesitaría comer en un mes, porque ya habéis visto la capacidad que tienen estos increíbles animales, estos increíbles anfibios, de poderse mantener bajo mínimos durante mucho tiempo. Por último vemos una escena que quisiera comentar muy por encima y ya para ir acabando, en la cual nos encontramos con un grupo de elasmosaurios que ya comenté en el primer capítulo, los cuales se van a pescar a una zona de confluencia entre el río y el mar. Estas zonas de confluencia pueden ser estuarios o otro tipo de formaciones vegetales y geológicas, pero lo importante de ellas es que muchos peces tienen adaptaciones para poder ir del mar al río y del río al mar. ¿Por qué los peces necesitan estas adaptaciones? Pues básicamente porque no es lo mismo vivir en agua salada que en agua dulce. Es imposible saber si los elasmosaurios tenían estas adaptaciones realmente, porque pues solo tenemos los huesos y es complicado saberlo. Pero, dado que eran reptiles y que su piel no era tan, por así decirlo, tan permeable como la piel de los peces, no creo que les fuera difícil entrar de una zona con mucha sal a una zona con poca sal dentro del agua. ¿Y qué pasa? Que en estas zonas, sobre todo en las que el agua es salmorra, y salmorra quiere decir que es como una mezcla, ¿no?, de este agua salada y no tan salada o muy salada, depende de la zona donde estés, los peces y las algas sobre todo crecen en extremo. Vamos, que es una especie de paraíso de exuberancia dentro de lo que es el mundo submarino. Así que no es de extrañar que donde van a parar todos estos sedimentos, todos estos nutrientes y todos estos peces, los elasmosaurios vean una oportunidad para darse un buen banquete y un buen festín. Así que nada más que comentar, espero que os haya gustado mucho este vídeo, he intentado traer curiosidades científicas más allá de lo que se ve en el propio documental, dado que creo que es el documental más cortito de los tres en cuanto a curiosidades que yo haya podido decir. También la cuestión está en que hay muchas especies que ya he comentado anteriormente, así que no necesito tampoco entrar tanto en detalles y me puedo explayar un poquito más en curiosidades que tal vez vosotros no conocíais y que no están en el documental. Así que nada más, espero que lo hayáis disfrutado, que disfrutéis el siguiente, espero con ansia hacer el siguiente y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.